primer tema a desarrollar es justamente parasitología humana. Obviamente, como bien sabemos, parasitología es prácticamente una especialidad entera. Entonces, no vamos a pretender, digamos, abarcar detalles exquisitos de cada tema, sino muy por el contrario, lo que vamos a priorizar son temas que pueden puntualmente venir en el examen. En ese entender, sí, vamos a desarrollar todo el capítulo, pero apuntando a las posibilidades del examen. Bien, ustedes saben que cuando hablamos de parásitos unicelulares y pluricelulares. En ese entender, el primer grupo de los unicelulares está, digamos, compuesto por ese grupo importante, los protozoarios, ¿no? Los protozoarios son parásitos, se comportan como parásitos. Son, parásitos unicelulares y dentro del grupo tenemos cuatro géneros importantes, ¿no? Aquellos que emiten pseudópodos, ¿no? Conocidos como amebas. Todas las amebas están acá, incluidas las amebas de vida libre. Ya los pseudópodos los emiten con la idea de capturar alimentos, ya, y con la finalidad de desplazamiento también. Son las dos funciones que cumplen los pseudópodos, ¿no? Las amebas. Acá está ameba histolítica, por ejemplo. Ya. Está Entamoeba coli. Están las amebas de vida libre, digamos como especies importantes. Lógicamente que si uno quisiera abarcar todo y se echa a ver amebas debe de ser también un tratado completo, entonces no tiene mucho sentido. Es básicamente lo que nos pueden preguntar y lo que estadísticamente en estos últimos 20 años ha venido viendo en el examen. Dentro de este grupo es básicamente ameba histolítica. ¿Ya? Entonces hoy que si alguien quiere repasar, quiere ampliar, puede leer un poco más sobre ameba histolítica. Muy bien, sin embargo no es los pseudópodos lo único que utilizan para desplazamiento, sino este otro grupo importante también, ¿no? Que utiliza cilios. Entonces, hay un grupo que utiliza pseudópodos, tanto para desplazarse como para capturar alimentos, y hay un grupo que utiliza cilios. Y obviamente los que usan cilios serán ciliados, ¿no? Acá tenemos solo una especie importante que parasita al humano, no hay otra, ¿no? No hay otra. Este es el Balantidium coli, ¿no? El Balantidium coli, el protozoario ciliado, el único, el 21 que parasita al humano, y obviamente es importante tenerlo en cuenta. A veces cuando hay una sola especie es motivo de pregunta también. Y hay un tercer grupo que no usa ni pseudópodos ni cilios, sino más bien un flagelo con la idea de desplazarse, ¿ya? Básicamente es para desplazarse aquí. Y aquí estamos hablando de los flagelados, obviamente, ¿ya? Vamos a darle nombre propio al final, pero más o menos va la diferencia así, a nivel de protozoarios o unicelulares. ¿Qué ejemplos tienen aquí? Aquí es un poquito más amplio, ¿no? Por ejemplo, Leishmania está acá, es un flagelado, ¿no? Los tripanosomas, ¿no? Los tripanosomas, el tripanosoma cruzi, el mal de Chagas, el tripanosoma gambiense de la enfermedad del sueño, ¿no? Son flagelados. Algo mucho más conocido, Giardia, ¿no? Y otro conocido también, Tricomona vaginalis. Quizás sean las cuatro especies más importantes, ¿ya? Y hay otro grupo que no se lo cataloga tanto por los elementos que utiliza para su locomoción, sino más bien por la, digamos, característica que tiene de tener en un vértice, diríamos, de su anatomía, en un ápice, un aparato importante que le sirve tanto para su metabolismo como, digamos, para diferenciar justamente el grupo de los demás, y es el grupo apicomplex, ¿no? El que tiene su aparato apical. Esporozoarios también le llaman. Vamos a ir dándole nombre a cada uno, ¿ya? Pero son los cuatro grupos: los que usan pseudópodos, los que usan cilios, los que usan flagelos y este otro que tiene su aparato apical. ¿Cómo se le llama al que usa pseudópodos o a ese grupo? Son las amebas,
sarcodinos o rizópodos. Con esos nombres pueden encontrarlo. ¿Ya? Sarcodinos, rizópodos o ameboideos. Especies importantes: amebistolítica, la más importante, lógicamente, y tenemos las amebas de vida libre. Fundamentalmente esas de ahí, ¿ya? Las amebas de vida libre. ¿Cuáles son las amebas de vida libre? Los géneros que nos importan también son 3, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Acanthamoeba, Naegleria y Balamutia, ¿no? Acanthamoeba, Naegleria, Balamutia. Se va a tocar en su momento, ¿ya? Pero más o menos eso es en el grupo de los ameboideos, sarcodinos o rizópodos y aquellos que emiten pseudópodos, ¿no? Muy bien. Pasamos al segundo grupo, esos que usaban cilios, ciliados, obviamente, les llaman así, ciliados, infusorios también les llaman, ¿ya? Ciliados o infusorios. Y estos ciliados o infusorios, hay una sola especie que nos debe de importar, es el Balantidium coli, el protozoario de mayor tamaño entre todos, ¿ya? El protozoario de mayor tamaño. No existe otro ciliado que parasite al humano, ¿ya? Con la importancia que sí el Balantidium coli. De los flagelados ya habíamos conversado. Flagelados o mastigóforos también le llaman a este tercer grupo, ¿ya? Flagelados o mastigóforos, y todavía son de dos grupos. Hay unos que son de reino vegetal y otros que son de reino animal, por eso se le llama fitomastiginos, si dan para el reino vegetal, y zoomastiginos para el otro lado, ¿no? Para el reino animal, ¿no? Estos flagelados tenemos a la Giardia, que es quizá el parásito que más en este capítulo, digamos, nos va a interesar. Leishmania lo vamos a ver en tropicales, y cuando hablan de Trichomona vaginalis, ¿no? Se estará viendo en la parte de ITS. Ya acá hablamos de Giardia, básicamente. No se olviden. Y en este grupo, los que tienen el aparato apical también se le llama esporozoarios, aquellos que producen la forma esporozoito. Les debe sonar el nombre. ¿Qué especies? Así es, producen esporozoito. Plasmodium, ¿no? Esporozoito. Babesia, ¿no? Babesia. Esporozoarios, por eso se les llama también. Babesia. ¿Qué más? Plasmodium, cualquiera de las 5 especies, que ya lo iremos viendo con calma. Y aquí está un grupo importante, las coccidias, ¿ya? Las coccidias son esos protozoarios que producen diarreas crónicas catastróficas en los pacientes que tienen VIH en estadio SIDA. Estamos hablando de Isospora belli, por ejemplo, Cyclospora cayetanensis, ¿no? Y Cryptosporidium, ¿no? Que también se va a ver en su momento cuando se hable de VIH. Lo importante es que más o menos les quede la idea. Entonces hay que diferenciar bien. Algunos serán amebas, otros tendrán cilios, otros flagelo y un grupo que produce esporozoitos. Muy bien. Entonces nosotros podríamos ya clasificar clínicamente a los protozoarios. Estos protozoarios o protozoos, entonces, sarcodinos o rizópodos habíamos dicho, ¿no es cierto? Un grupo, ¿ya? El otro, flagelados, o sea, el que tiene flagelo, mastigóforos también le llaman. El otro es el grupo de los ciliados, también se le llama infusorios. Y finalmente el grupo apicomplex, esporozoarios también, ¿no? Habíamos hablado que las amebas y las amebas de vida libre eran las que nos interesaban en los sarcodinos o rizópodos, esos que emiten pseudópodos, ¿no? Y ahí básicamente ameba histolítica, digamos el que más debemos de conocer. Dentro del grupo de los flagelados, Giardia, porque Trichomona lo vemos en ITS, Leishmania, Trypanosoma lo vemos en medicina tropical. ¿Ya? Nos quedamos con Giardia. Giardia es lo que hoy día tenemos que hablar sí o sí. Los ciliados o infusorios, Balantidium coli, no hay otro. Y el grupo apicomplex, Plasmodium, habíamos dicho, Babesia, que también es importante, y coccidias, esos 3 géneros de coccidias muy vinculados con patología gastrointestinal en pacientes con VIH en estadio SIDA. Muy bien. Pero no solamente son los unicelulares, ustedes saben. También hay otro grupo de parásitos que son pluricelulares, y en ese entender habrán aquellos gusanos, ¿no?
de cuerpo cilíndrico para diferenciarlo de los planos, porque básicamente esa es la clasificación, ¿no? Los cilíndricos, o sea, el cuerpo es cilíndrico. Y hay otro grupo de gusanos planos. Y en el grupo de gusanos planos todavía lo podemos dividir si tiene segmentación o no. Entonces habrá planos no segmentados y habrá planos segmentados, ¿no? En los cilíndricos están los nematelmintos, ¿no? Ese es el nombre, que es lo mismo. En los planos que no son segmentados se les llama tremátodes, y los planos segmentados son las tenias y se les llama céstodes. Esa clasificación todos ustedes la conocen, la han revisado 100.000 veces, estamos recordando, ¿ya? Estamos recordando. Les estamos alertando, recuerden esa clasificación que ustedes ya la saben, ¿ya? Para que más o menos podamos nosotros armar un esquema mental para ubicarnos rápidamente de qué cosa estamos comentando cuando hablamos de parasitología. Entonces la clasificación clínica es mucho más fácil aquí, ya no son 4, son 2 grupos. Los nematelmintos o gusanos cilíndricos y los platelmintos, gusanos planos, ¿no? Cilíndricos, planos. Entonces de los platelmintos serán aquellos que no tienen segmentación tremátodes y los segmentados céstodes o tenias, ¿no es cierto? Esto es importante recordar en los tremátodes. Están los géneros Schistosoma, Fasciola y Paragonimus, ¿ya? Los dos que nos van a importar más es Fasciola y Paragonimus, que es lo que más tenemos, digamos, en nuestro medio. Tuvieron una pregunta de Fasciola, creo, en el examen último, ¿no? Vamos a revisar. No estaba tan bien planteada, por si acaso. Céstodes, tenias. En general, todas las tenias que ustedes conozcan. Muy bien. Fíjense cómo de ese palabreo inicial nosotros podemos ir encontrando cuando revisamos las preguntas que históricamente han venido, preguntas que potencialmente pueden volver a venir o preguntas que quizá pueden ser modificadas también e introducidas en un examen. Y encontramos, ¿sí?, de ese recordatorio pequeño de la clasificación hay algunas preguntas, como esta, por ejemplo, que dice ¿cuál de los siguientes es un protozoo ciliado? ¿No? Y nos dan alternativas, ¿no? Nos dan Entamoeba histolítica, es una ameba, es un sarcodino o rizópodo, emite pseudópodos. Giardia lamblia es un flagelado, ¿sí? Es un flagelado junto con Leishmania, junto con Trichomona vaginalis y junto con el agente del mal de Chagas. Balantidium colisi es un ciliado. Vuelvo a repetir, el único que nos interesa porque las demás especies no tienen mucho que ver con problemas en el humano. ¿Ya? El Paramecium caudatum, por ejemplo, es otro, pero no tiene nada que ver con nosotros, es que ni lo miramos. Si estuvieran estudiando zoología, obviamente que sí, pero a nosotros no nos van a preguntar zoología en el examen, ¿no? Nos preguntan parasitología humana, o sea, lo que tiene que ver estrictamente con nosotros. Trichomona vaginalis es un flagelado también, y acá dice todos ellos son ciliados. Por lo tanto, la respuesta, por muy simple que sea, ¿cuál es? Así es, Balantidium coli. ¿Ya? ¿Qué otras cosas podrían preguntarnos de aquí? De repente, ¿cuál es el protozoo de mayor tamaño? Que también es Balantidium coli. ¿Ya? También es Balantidium coli. Ahora, primera recomendación, un poquito ya entrando en el calor de la conversación. Cuando nosotros revisamos un tema, van ustedes a encontrar algunas preguntas que parecen muy tontas. Pero cuidado, esas preguntas tontas vienen en el examen. Y en esas preguntas tontas a veces nos equivocamos. No necesariamente por no saber, sino por haberlo justamente tomado como algo tonto y no lo hemos mirado. ¿Ya? Alguien me va a decir que es pregunta complicada la pregunta de qué combinación de antibióticos se usa en una sepsis de inicio precoz. No, ¿no es cierto? Es más, ya ha venido varias veces. Y va a seguir viniendo, les aseguro. De repente no este examen, pero va a seguir viniendo. Entonces, no podemos perder de vista a lo que nos va a venir en el examen. ¿Ya? Para eso estamos entrenando. Habrá preguntas también de mayor nivel, obviamente, pero más o menos tenemos que enfocarnos en eso. Esta que dice, uno de los siguientes protozoos carece de flagelos. ¿Ya? Uno de los siguientes protozoarios carece de flagelos. ¿Leishmania tiene flagelos? Sí, ¿no? Cualquiera de las especies de Leishmania es un flagelado, básicamente. Giardia, hemos dicho que es el representante, dentro de lo que vamos a ver ahora en parasitología, de los flagelados.
Balantidium coli, ¿qué cosa es? Es un ciliado. Fíjense, no se parece a la pregunta anterior, ¿no? De años diferentes, de exámenes diferentes, muy parecido. Trypanosoma cruzi también es un flagelado y Trichomona vaginalis también es un flagelado. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente la respuesta es Balantidium coli. Los siguientes son gusanos planos, dice Septo. Los planos eran todavía no segmentados y segmentados, ¿no? Vamos por ahí. Fasciola hepática, sí, es un plano no segmentado, trematode en todo caso. Tenia saginata es un plano segmentado, es un céstode. Paragonimus peruvianus, hay otra especie importante que es el Paragonimus mexicanus, también es un trematode, es un plano no segmentado. Para los que de repente no les es muy familiar ese nombre, ¿qué cosa produce el Paragonimus peruvianus? Lógicamente la paragonimiasis, pero ¿por qué se caracteriza? No tienen que repasar mucho ahí. Son cuadros exactamente igual desde el punto de vista clínico a la TB, a la tuberculosis. Paciente que viene con tos, con hemoftisis, ha hecho cavitación, tiene una placa espantosa de pulmón y que no responde al tratamiento. Obviamente el BK es negativo también. ¿Ya? La mayoría de las veces la historia es de que le inician tratamiento para TB y no responde. Hasta que a alguien se le ocurre dar albendazol y en 4 días el paciente recupera su estadio inicial. ¿Ya? Entonces hay que darse cuenta. Entonces una tuberculosis, entre comillas, con hipereosinofilia les debe llamar la atención. Esa es la diferencia. ¿Ya? Es un cuadro igualito a la tuberculosis, pero que tiene hipereosinofilia. Y eso es paragonimiasis hasta que se demuestre lo contrario. ¿En el Perú tenemos paragonimiasis? Sí, por eso existe peruvianos. Cajamarca, ya es una zona predilecta. A veces también el examen viene así, ¿no? Procedente de tal sitio. Eso hay que tenerlo un poco presente. Las personas que ingieren cangrejo de río tienen riesgo de hacer paragonimiasis. ¿Ya? No os digo que sea malo, sino que a veces poco cocido, o quién sabe en qué circunstancias lo ingieran, entonces hay riesgo de hacer paragonimiasis. Immunolepis nana es una tenia, ¿no es cierto? Y Strongyloides es un gusano cilíndrico, ¿no? Es un gusano cilíndrico. Ya. Entonces dice aquí, los siguientes son gusanos planos, excepto Immunolepis nana, que es una tenia, es plano. Paragonimus, hemos dicho que sí también, ¿no? Es un plano, es un trematode. Tenia saginata, también es plano, segmentado, o sea, céstode. Fasciola hepática, parecido al Paragonimus, porque van a ver en las figuras, se ven casi igual. También es un plano, en este caso no segmentado. El único cilíndrico es Strongyloides. El Strongyloides también está presente en todos los exámenes, con excepción creo que del último, ¿no? No les han preguntado, pero la gran mayoría de veces sí. Y les preguntan más o menos en lo mismo. En la primera les dicen cuál es la forma infectante y en la siguiente les dicen cuál no se transmite por fecalismo. O sea, casi lo mismo, redundan en ello porque consideran que es importante. Entonces aquí la respuesta es Strongyloides. Muy bien. A ver, ya vayamos entrando, ya hemos calentado motores, protozoos de importancia médica. Ya nos hemos ubicado, vamos a hablar de amebas entonces, hablaremos de ciliados, hablaremos de flagelados y hablaremos de esporozoarios, para acabar con protozoarios. Entonces, dentro de los protozoarios de importancia médica tenemos este primero que está aquí. ¿Ya? ¿Reconocen quién es o no? Ahí lo tienen, ¿no? Entamoeba histolítica. Ameba histolítica también le pueden llamar. Aquí ya ustedes tienen que ir acostumbrándose a una nomenclatura para que no estén memorizando grupo por grupo. Simplemente acordarse donde existe quiste, existe trofozoito. Van de la mano, ¿ya? Donde existe quiste, existe trofozoito. Y donde existe huevo, existe larva, ¿ya? Van de la mano. Donde existe quiste, existe trofozoito. Es más, en todos los protozoarios ustedes van a encontrar quiste. Cuestión de que se acuerden nada más. ¿Ya? Quiste y la forma trofozoito. Y donde existe quiste y trofozoito, la forma infectante siempre es el quiste. Sea para ameba histolítica o para cualquier otra ameba. Si les dicen, por ejemplo, la forma infectante en amebas de vida libre es quiste. ¿Ya?
Nunca el trofozoito es la forma infectante, siempre va a ser el quiste. Si hablamos de giardia, también es el quiste. Y si les hablan de nucleación, tampoco les van a decir pentanucleado ni hexanucleado. Se llega a 4 núcleos, no se llega más. ¿Ya? Esa es la forma madura. Si decimos criollamente, es la forma más madura, aunque suene medio raro el término. ¿Ya? Quiero ser redundante. Es la forma madura. Y la forma madura es la forma infectante. Entonces, ¿la forma infectante cuál sería? Quiste tetranucleado, porque hay un quiste binucleado también al inicio. Y la forma patógena, la que causa daño, la que está en pleno metabolismo y todo lo demás, es el trofozoito. ¿Ya? La forma infectante, quiste, la forma patógena, trofozoito. Muy bien. ¿Qué cosa más ven en este ciclo, si ustedes se dan cuenta? La forma infectante, aquí está el quiste tetranucleado maduro, ingresa, ¿no es cierto? Llega a intestino, por las paredes del colon se puede atravesar, ¿no es cierto? Ya esto será en forma de ¿qué? De trofozoito, ¿no? La forma patógena. Puede atravesar, llega a microvascularización y por ahí puede llegar por el torrente circulatorio, si se dan cuenta, al cerebro, al pulmón, al hígado, al hueso, a otras partes del mismo intestino, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo que forma son los famosos quistes. ¿Ya? Quiste hepático, quiste pulmonar, ¿no? Que para el caso de ameba le llamamos absceso, como una extensión. ¿Ya? Un quiste hepático amebiano es lo mismo a decir un absceso hepático amebiano. Muy bien, entonces vamos dándole forma. 2 formas, ¿no es cierto? Trofozoito y quiste, eso está claro. Trofozoito y quiste. La forma, digamos, del trofozoito, ¿ya? Aquí está, el trofozoito. Tiene 2 formas de dividir todavía, la forma magna y la forma minuta. Esto puede ser pregunta de examen. En algún examen de residencia que no es de universidades de acá, cuando se tomaba por universidades diferentes, varias veces he visto que preguntan así. Ya no vaya a ser que a alguien se le ocurra preguntar esta vez. Habla de la forma magna y la forma minuta. ¿Ya? Realmente al microscopio no es tan fácil distinguirlo. ¿Ya? Pero ojos expertos obviamente podrán, sí, de alguna manera encontrar diferencias. Lo cierto es de que la forma magna es la patógena. La forma minuta, a pesar de ser trofozoito, no nos hace nada. ¿Ya? Hay que acordarse de eso. ¿Cuál es la forma de trofozoito entonces que es patógena propiamente dicha? La forma magna, cuando hablamos de amebistolítica. ¿Qué es lo que produce? Cuando llega al colon y produce invasión, disentería amebiana. Es la famosa disentería amebiana. Es una diarrea disentérica lo que produce, con todas las características de la diarrea disentérica, con un estado séptico, con fiebre probablemente, con dolor tipo cólico, con pujo, con tenesmo, ¿no? ¿Y a qué le llamamos disentería? A veces les gusta preguntar datos de laboratorio. Hay que definir bien y quedarnos bien claro con el concepto. Disentería es un dato laboratorial, ¿ya? Es la reacción inflamatoria en heces mayor o igual a 20 leucocitos por campo. Eso es disentería. Ya no es presencia de sangre, no es, claro, clínicamente te da moco, sangre, pujo, tenesmo, perfecto. Ustedes ven eso y dicen esto debe de ser disentería. Y es más, lo tratan como disentería. Pero ¿cómo se define? Es 20 o más leucocitos por campo en la reacción inflamatoria en heces. Un alcance más. ¿La disentería es sinónimo de patología infecciosa necesariamente? La respuesta es no. Porque la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, también te da reacción inflamatoria en heces positivo. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es infeccioso. Claro que sí, o sea, la mayor posibilidad indica de que podría ser. ¿Ya? Hay que diferenciar bien eso. ¿Qué más? De 1 a 4 núcleos, ya lo hemos comentado. La forma tetranucleada es la forma infectante propiamente dicha y representa los quistes maduros como están viendo acá, ¿no? Es la forma como va a ingresar al organismo. ¿Hay formas extraintestinales? Sí, claro que sí. Y digo extraintestinales porque la forma intestinal es la forma más común, ¿ya? Y hay formas extraintestinales, prácticamente puede ir a cualquier órgano,
Sin embargo, en este orden que aparecen, hepático, pulmonar y cerebral, digamos, son los que encabezan la lista, ¿ya? Son lo más frecuente, hepático, pulmonar y cerebral, ¿ya? Hepático, pulmonar y cerebral. La forma extraintestinal, entonces, más común es hepática. Es importante que ustedes más o menos recuerden este dibujito. A veces por las imágenes uno hace hasta mnemotecnias, ¿no? Fíjense dónde llega primerito a la flecha, llega aquí. Luego viene a pulmón y luego viene a cerebro, y justamente es la secuencia, ¿ya? De alguna manera nos sirve. Hepático, pulmonar y cerebral. ¿Ya? Hay que acordarse de la ameba histolítica. ¿Qué más tenemos que recordar de la ameba histolítica? Pueden ver aquí, miren, hay diversos síndromes clínicos que están asociados con la infección por entamoeba histolítica. Síndromes clínicos, decimos. Incluso lo clasifican como enfermedad intestinal o enfermedad extraintestinal. A ver, vamos a ir observando. Cuando hablamos de enfermedad intestinal, ojo, puede haber infecciones totalmente asintomáticas. O sea, no necesariamente el que tiene la ameba histolítica va a ser un cuadro de diarrea disentérica y va a estar postrado. Puede ser que sea una persona que no tenga absolutamente ningún síntoma. Está infectado, sí, pero no tiene síntomas. Entonces, puede haber infección asintomática. ¿Ya? Puede haber, obviamente, lo siguiente sería una infección que ya tiene síntomas, ¿ya? Pero no son de tipo invasivo, ¿ya? No son de tipo invasivo, por lo tanto no es tan aparatoso el cuadro, pero ya está ahí, ya produce síntomas. La disentería propiamente dicha, ¿ya? Rectocolitis aguda dice aquí, la disentería, con todo lo que conocemos del término disentería, también es una forma, digamos, la forma más florida para darse cuenta y decir esto es una diarrea disentérica y puede ser ameba. Puede haber más cosas, como están viendo aquí, puede haber una colitis, ¿ya? Que puede llegar a la perforación. Estaríamos hablando de una forma fulminante. Podría llegar a la perforación. Puede haber, ¿quién diría? Miren, megacolon tóxico. El megacolon tóxico es casi sinónimo de decir enfermedad inflamatoria intestinal, cuando hablamos de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ¿no es cierto? Sin embargo, cuidado, también la ameba histolítica puede producir un megacolon tóxico, con todas las características del megacolon tóxico. ¿Cómo es más o menos la secuencia del megacolon tóxico? Es una persona que inicia con diarreas disentéricas, luego hace ilio, hace balonamiento, muy mal estado general, ¿no? Y hace signos de obstrucción. Y al final no es otra cosa que hay que indicar tratamiento quirúrgico incluso. Puede haber ameboma. Fue pregunta de examen hace ya muchos años. Probablemente ni lo han visto ya en los bancos porque uno mira pues de los últimos 10 años de repente, ¿no? Una pregunta era, ¿cuál es el lugar más común de la ameboma? Ya, esa era la pregunta. La respuesta es ciego. Ya, en el ciego está. ¿Qué cosa es el ameboma? Resulta que cuando están ahí las amebas histolíticas, nuestro organismo responde con una inmunidad más o menos aceptable y acorrala la infección. Lo mismo que digamos sucede con un tuberculoma. ¿Ya? O sea, nuestra inmunidad atrapa, lo limita ahí y forma una especie de tumor, que no es otra cosa, un conjunto de amebas histolíticas atrapadas, autolimitadas ahí debido a nuestra inmunidad. Ameboma, el ciego es el lugar más común. Ya preguntaron alguna vez. Cuidado que vuelvan a preguntar. Miren, ulceración perianal. Normalmente las ulceraciones perianales lo tomamos como si fueran sífilis, ¿no? O que de repente está asociado a otro tipo de patología no infecciosa. De repente pensamos en fístulas, ¿no? U otras cosas más, pero una úlcera perianal podría ser también asociado a ameba histolítica. Sin embargo, y aquí nos salimos del cuadro, hay formas extraintestinales, como están viendo, abscesos a nivel del hígado, lo que hemos visto, ¿no? O ese mismo absceso a nivel del hígado puede complicarse con algo más, como están viendo aquí, peritonitis, empiema, pericarditis, ¿ya? Por contigüidad podría dar, ¿no? Abscesos a nivel de cerebro, a nivel de pulmón, incluso enfermedad geniturinaria, abscesos pararrenales. Cuando uno invade y toma muestras se da con sorpresas. O sea, es realmente muy florido el cuadro que puede producir ameba histolítica y es por eso que es dentro de las amebas la que tiene más trascendencia. Sin embargo, el sitio más común de todo esto, hígado. ¿Ya? Siempre que, después de lo que hemos hablado, reducirnos a lo que nos interesa. Hígado es lo más común. Tratamiento. Van a encontrar ustedes un montón de posibilidades. Sin embargo, y esto que quede claro, el tratamiento de elección sigue siendo metronidazol. ¿Ya?
Y también preguntan en los exámenes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Y listo. No te dicen cuál es el tratamiento más raro que has encontrado. Así es que no perdamos mucho el tiempo en eso. Metronidazol sigue siendo la alternativa. Ahora, las dosis obviamente varían un poco, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, diarreas disentéricas, ese cuadro florido, fíjense, la dosis es 750 miligramos, ¿ya? Cada 8 horas, hasta 10 días puede ser, ¿ya? Puede ser 7 días, etcétera, pero más o menos el parámetro más usado es 10 días. 10 días, 750 miligramos cada 8, ¿ya? 750 miligramos cada 8. Aquí lo mismo, cuando se usa metronidazol, 750 miligramos cada 8, ¿no? Acá, si quieren ver otra vez a nivel de absceso hepático, igualito, 750 miligramos cada 8, 10 días. ¿Ya? No se compliquen con lo demás. Ya no estén buscando ensayos clínicos que comparen tetraciclinas con metro, etcétera, porque eso no les van a preguntar. Ya cuando hagan la residencia, ahí, bueno, busquen todo lo que quieran. Acá es preguntas y respuestas. Punto. ¿Se entiende? Ya. Y ahí está. Fíjense, se han podido enviciar con el tema, estudiar, haber hecho todo. Llegan al examen y se encuentran con esto. El tratamiento de elección para el absceso hepático amebiano. Y la respuesta es metronidazol. Punto. Ni siquiera las dosis les pregunto. No es quirúrgico, ¿no es cierto? No es quirúrgico. Y del absceso cerebral amebiano, ¿es quirúrgico o es metronidazol también tratamiento médico? Sigue siendo tratamiento médico. Es metronidazol, no es quirúrgico, ¿ya? En los abscesos piógenos, sí, hay que medir. Menos de 5 milímetros, tratamiento médico. Más de 5 milímetros, hay que drenar, ¿ya? Ese punto de corte es importante.